Dios les bendiga de una manera muy, pero muy especial. En esta gloriosa hora estaremos compartiendo con ustedes un tema titulado consecuencias o procesos. ¿Cómo saber si lo que estoy pasando es una consecuencia o es un proceso de Dios? Vamos a ver cuál es la diferencia y vamos a ver la misericordia de Dios aplicada en cada una de las situaciones, sin importar cuál sea la situación en nuestra vida. En Deuteronomio 28 del 15 en adelante dice así la palabra del Señor: pero si no me oyeres ni hicieres todos mis mandamientos, el versículo 16 dice: yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuma los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque tus enemigos la comerán. El versículo 17 dice: pondré mi rostro contra ti y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y usted dirá: ¿cómo puedo saber si lo que me pasa es un proceso de Dios o una consecuencia de algo que hice o que estoy haciendo en la actualidad? Y lo vamos a ver, y al final te estaré dando un consejo de qué puedes hacer en cualquiera de las dos situaciones. Aquí vemos que el Señor le dice a su pueblo: si ustedes no me oyen, si no me escuchan, si desobedecen mis mandamientos, yo haré con ustedes esto. Enviaré sobre vosotros terror, miedo, pánico, pavor, extenuación. O sea, la gente lo va a rechazar, se van a sentir aterrorizados. Calentura, está hablando de enfermedad que consuma los ojos y atormente el alma. Y sembraréis en vano, ahí está hablando de miseria, de que no importa cuánto trabaje, todo se va a ir por la borda, y tu trabajo lo comerán tus enemigos y serás vencido de tus enemigos. En otras palabras, no tendrás victoria contra lo que te hace la guerra. Dios está diciendo: si me desobedecen. Ahora, quiero que entiendas esto y lo voy a decir rápidamente. Todo lo que incluye desobediencia a Dios, lo que viene después de eso no es proceso, es consecuencia. Y esto lo voy a explicar. Todo lo que incluye desobediencia a la ley de Dios no es proceso, es consecuencia lo que viene después de allí. Y vamos a ver la diferencia entre proceso y consecuencias de nuestros actos. Oiga esto, es como una persona, un ejemplo. Una persona le es infiel a su pareja y te dice: estoy pasando un proceso duro porque mi pareja, yo fui infiel, mi pareja se fue, no quiere regresar, mi hogar se fue a la borda, mi economía está en el suelo. Y esa persona cree que está pasando un proceso. Esa persona está viviendo las consecuencias de su pecado, las consecuencias. O sea, si usted desobedece la ley de Dios, Dios dijo: aquí todo se te va a ir por la borda. La familia, la economía, no vas a poder derrotar a tus enemigos. Entonces hay que verificar si el problema que me vino a mi vida me vino después o me llegó después de una desobediencia a la ley de Dios, después de haber pecado, después de haber hablado muy mal de alguien, después de haber destruido la moral de alguien, después de haber criticado al pastor, al líder, a un ungido, a quien sea. ¿Qué hice? ¿Qué transgresión hice que pudo haber provocado esto? Ahora, todo lo que no incluye una desobediencia a la ley de Dios es un proceso. Job vivió un proceso de Dios para Dios manifestar su gloria, y vamos a ver qué pasa después de la consecuencia de la desobediencia y qué pasa después del proceso que no fue por causa de una desobediencia. Personas que van a situaciones, se involucran con brujos, van y se leen la taza, teniendo temor de Dios, aún teniendo temor de Dios. Algunos que a veces hasta diciendo que son creyentes y van a esos sitios y después el mundo se le cae encima y dicen: estoy en un proceso. No estás en un proceso, estás pagando las consecuencias de tus actos.
las consecuencias. David pagó consecuencias, censó al pueblo, una mortandad terrible, él estaba pagando una consecuencia. Él no estaba en un proceso para ser promovido por Dios. Él estaba en un proceso para ser castigado por Dios. Así que quiero que lo entiendas. Y es una consecuencia por sus actos. Ahí hay una diferencia, porque hay gente que se traumatiza con el Señor y dice, oye, pero tengo 20 años, 15 años en este proceso y creen que es un proceso, y lo que pasa es que todos los días están hablando mal de todo el mundo, están criticando a todo el mundo, están insultando a su esposo, a su esposa, no tienen paz, una contienda constante en la casa, y ellos creen que lo que le está pasando es un proceso y es el resultado de la vida que tienes. Ese resultado, no es proceso. Ahora, cuando yo sé que es un proceso, allá voy. Cuando yo observo, no estoy criticando, destruyendo a nadie. Perfecto, estoy bien por ahí. No me están castigando por usar la shon hará o la lengua maldita, como lo dicen los judíos. No me están castigando por eso, no me está llegando castigo porque estoy guardando, puse doble freno a mi boca. No estoy maltratando ni humillando a mis hijos, ni a mi esposo, ni a mi esposa. Estoy siendo justo con mis trabajadores. Estoy buscando a Dios. No estoy practicando pecado, no estoy viendo la pornografía, no estoy practicando ningún tipo de pecado que la palabra tacha como pecado. Estoy entre lo que cabe siéndole fiel a Dios. Entonces me cayó una desgracia encima. Es un proceso. Es un proceso. Porque no me están castigando por alguna desobediencia. David sabía cuando él estaba en proceso y también sabía cuando él estaba pagando. David pagó mucho por la consecuencia del problema que hubo con Betsabé, y él sabía que todo lo que le cayó arriba no era proceso, era paga. Porque proceso es algo, ven a trabajarte que quiero promoverte. La diferencia entre la consecuencia, cuando hacemos algo malo, que entramos en un torbellino, en un desierto, para pagar lo que hemos hecho, la transgresión a la ley de Dios. Aquí Dios le dice, miren, le va a caer de todo. Desde una calentura, desde una ruina, desde una fiebre, desde un terror, de que no van a derrotar a sus enemigos, de todo le va a caer encima. Y eso no era un proceso, eso era una consecuencia. Dios le está diciendo, si no me oyen, si me desobedecen. Entonces, si hemos desobedecido, se te fue la esposa porque le diste par de trompa. Eso no es un proceso. Esas son las consecuencias de tus actos. ¿Y qué vamos a hacer si me entero que lo que me está pasando es consecuencia? Gente que viene desde afuera, negociaron con el enemigo allá afuera, se convirtieron y al mes ya dicen, ay, qué proceso, qué batalla, y Dios no me defiende. No, usted hizo un negocio con la mafia lo anda buscando, y usted sabe que no la va a vivir de pajarito bebiendo agua de coco. Usted va a tener que pelear porque usted hizo un amarre allá que Dios sí te va a ayudar, sí te va a sacar, pero tú vas a sentir las consecuencias de lo que hiciste. Es como decir a alguien que se convierte hoy y dice, ay, yo maté 5 y me convertí, pero Dios me perdonó. ¿Y por qué la policía me anda buscando? Papá, porque tú vas a tener que chuparte la cárcel. Tú estás perdonado por Dios. Y si te mueres hoy, te salva. Pero la consecuencia de lo que hiciste, alguien tiene que pagar. Entonces así funciona el mundo espiritual. La Biblia dice que Dios bajo ninguna circunstancia tendrá por inocente al culpable. Entonces hay situaciones en nuestra vida que son consecuencias de la desobediencia. ¿Qué hacer si yo determino que lo que me está pasando es una consecuencia? Pues voy a humillarme delante de Dios, voy a pedirle a Dios perdón y voy a soportar la disciplina de Dios hasta que Él entienda que ya tuve suficiente. Porque así son los padres. Cuando te ganaste la pela, por lo menos acá en Dominicana, que todavía dan pela a los niños, pues se ganó la pela. Cuando el papá entiende que ya tuviste suficiente de castigo, pues te lo retira. Y nada pasó, nada pasó. Todo está bien. Así funciona. Hay gente que va a tener que pagar la consecuencia de lo que hizo y la va a pagar aquí. Dios te perdona, Dios te limpia, pero lo que el hombre siembra, eso debe cosechar. Y eso no podemos evitarlo. Entonces, si descubriste que lo que estás pasando no es un proceso,
Porque hay gente que dicen yo tengo de proceso en proceso y no veo la victoria porque están esperando victoria. Yo quiero que tú entiendas que la gente que premian después de haber atravesado proceso no son los que lo están castigando por desobediencia. Los que lo están castigando por desobediencia no son premiados después de haber cometido el hecho. Un ejemplo, tu hijo te desobedeció, le diste una pela y él te mira con los ojos llorosos y dice, papi, ¿y el carro? ¿Qué carro? ¿Qué carro? Te ganaste un carro. Por desobedecer y hacerme que te dé una buena paliza, te ganaste el carro. Entonces hay gente que se traumatiza, dice, yo vengo, atravesé un desierto, un pleito con la mujer porque ella me descubrió chateando con otra por el teléfono y yo aguanté ese proceso y ahora estoy esperando que Dios me promueva. ¿Te promueva para dónde? No te va a promover para ninguna parte. Simplemente te va a corregir para que no lo vuelvas a hacer. Para que no lo vuelvas a hacer. Ahora la gente que sabe que no cometieron transgresión, como en el caso de Job, que Job decía, no he transgredido tu ley, no me he apartado impíamente, no he abierto mi boca con quien no tengo que abrirla, he sido ayuda al pobre, al huérfano, no entiendo la razón de lo que está pasando. Job iba a ser promovido, se le debía devolver mucho más, se le debía premiar después de ese proceso porque él estaba siendo transformado para promoverlo. Pero hay personas que cometieron un error hoy, mandaron para el infierno a todo el mundo. Dios lo entra en un proceso para enseñarlo a tener paciencia. Tienen paciencia y se quedan esperando el regalo. Vienen y transgreden de nuevo los principios de Dios. Vuelve otro torbellino para enderezarlo. Y ellos esperando el regalo. Y después están traumatizados porque el regalo nunca llega. Porque Dios no lo promovió. Porque Dios no le depositó una unción sobrenatural para levantar muertos después de esa pela que Dios te dio por esa desobediencia que hiciste. Te va a dar una unción sobrenatural. No funciona así, señores. Los procesos. ¿Quién puede decir estoy en proceso? Aquella persona que saben que entre lo que cabe, porque en la tierra no hay humanos perfectos, pero usted sabe que está cuidando su boquita, sabe que no está mandando pardiache a la mamá de su esposo o de su esposa, sabe que no está maltratando a sus hijos, sabe que tiene esa ira y ese enojo bajo control, no tiene raíz de amargura, no odia a nadie en su corazón y usted está ahí soportando la hora de la prueba, porque la hora de la prueba llegó para promoverlo, porque ya usted está listo para ser promovido. Entonces quiero que entiendas esto. Y usted dirá, ¿y si me doy cuenta que todo lo que me está pasando es consecuencia? Dios no te mandó, fuiste y te metiste en un lío de alta gama, agarraste un préstamo de $500,000 que Dios no te dijo que lo coja. Después que lo cogiste, lo malinvertiste donde Dios no te dijo que lo invirtiera. Lo perdiste y le estás diciendo a Dios este proceso y esto y tú me vas a recompensar. No, Dios te va a ayudar. Dios te va a sacar de ahí. Dios te va a sostener. Pero después de ahí, no esperes recompensa. Ahora, si Dios te dijo, éntrate, y te entraste, y te fue mal, y tú sabes que Dios te dijo, cógelo, y que Dios te dijo, invierte en ese negocio, y quebró el negocio, pues cuando salga de ahí, prepárate para la promoción. Porque si Dios estaba en el asunto, y tú fue obedeciéndole a Él que tuviste el fracaso, entonces eso es un proceso. Eso es un proceso. Pero hay gente que está clamándole a Dios, Señor, y este proceso, y hasta acusando de injusticia a Dios, donde simplemente están recibiendo la justa medida y hasta un poco menos de lo que merecieron sus actos o sus hechos. Entonces esto tenemos que tenerlo pendiente. Si estoy pasando por un proceso, debo pedir a Dios perdón si noto que el proceso es por causa, que lo que estoy pasando es por causa de que desobedecí. Me fui de la iglesia y Dios no me dijo que me fuera. Y ahora ando como chivo sin ley por ahí, no hallo sitio, porque siento que Dios me soltó, no encuentro norte, no encuentro rumbo y estoy pasando un proceso. No, estás pagando una consecuencia. Vas a tener que ir a Dios, pedirle perdón y decirle, dime qué hacer porque me moví sin tu consentimiento. Te casaste sin preguntarle a Dios, sin averiguar. Dice, ahora me está llevando quien no me trajo. Este hombre es el primer hermano del enemigo. Esta mujer es la suegra de Satanás y ahora yo estoy volviéndome loco y esto es un proceso. No, ese no es un proceso, esa es una consecuencia de tus actos, de actuar
sin buscar la voluntad de Dios. Ahora, si fue Dios que te entró y resulta que te salió la prima hermana de Satanás y el primo hermano del enemigo, ese marido, y tú estás seguro que fue Dios que te habló, prepárate, que de ahí te saca Dios, ni que tenga que hacer lo que tenga que hacer. Este lío lo arregla Dios, porque el lío que Dios arma, lío que arregla. Eso usted puede estar seguro. Cosa que Dios hace, cosa que arregla. ¿Por qué Dios saca a José de la cárcel? Porque a José lo metió Dios en la cárcel. Porque a José lo vendió Dios. El mismo José le dijo a sus hermanos: no, ustedes no me vendieron, a mí me vendió Dios. Él estaba diciendo: esto no se manejó aquí. Y como no se manejó aquí, el mismo que armó el lío, el mismo lo desarma. Pero cuando nosotros armamos el lío, Dios en su misericordia muchas veces nos ayuda a desarmarlo, pero tenemos que ir a Él pidiendo perdón, no exigiéndole, como que Él es responsable de nuestras acciones. Entonces tenemos que tener eso pendiente. Toda prueba que no incluye una desobediencia a Dios es un proceso. Estás pasando por una situación económica, eres generoso, cumples con lo que la Biblia dice que debes de cumplir. Entonces lo que tú estás pasando es un proceso económico para Dios bendecirte. Ahora estás en escasez, eres tacaño, no cumple con Dios con los principios bíblicos que la Biblia establece que la gente prospera cuando los aplica. No le das ni a tu madre un peso, donde la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Tus hijos tienen que ponerte la pensión porque no le da ni uno. Entonces usted no está en proceso. Usted está pagando la consecuencia de sus hechos. Y lo que usted está sembrando lo está cosechando. Y en su misericordia Dios le está dejando llegar la comida. Así funciona. Ahora, si usted observó, yo estoy cumpliendo. En cuanto a honra con papi y mami, lo poco que puedo, arranco para allá. En cuanto a mis hijos, tengo todo bajo control. En cuanto a lo de Dios, tengo todo bajo control. Y me llegó esta prueba económica, voy a ser promovido. Voy a ser bendecido, porque de seguro estoy en un proceso. Porque ese es un proceso. Ahí no se está aplicando una consecuencia de una situación. Pero hay gente que saben, porque saben que están pagando las que están pagando. Y van delante de Dios a quejársele y a decirle: es que tú me tienes en este proceso y ya no aguanto esta batalla. No, Él no te tiene. Te tienes ahí. Te tienes ahí. Y hay que comenzar a hacer ajustes para que lo que venga a nuestra vida sea proceso, para promover y no sea consecuencia por nuestros actos. Ahora, aún sea consecuencia, sepa algo: Dios te va a tener misericordia. Y Dios es tan bueno que a veces hasta pagando la misma consecuencia después de la pela viene y te recompensa. Lo hizo con David, lo recompensó con Salomón luego de haberle dado tremenda paliza de muchos años. Entonces así es Dios de misericordioso. La diferencia es que debemos ir a Dios cuando sabemos que lo que nos está pasando no es un proceso que Él nos lo puso arriba como una carga para probarnos ni para procesarnos, sino que estamos... David en ocasiones le decía a Dios: mi pecado está siempre delante de mí. Yo sé que contra ti yo he pecado. En otras palabras, no me puedo hacer el inocente y pararme como hoy decía: he lavado en inocencia mi mano. No, él sabía que no la lavó en inocencia, la lavó en la sangre de Urías. Entonces tenemos que entender eso. Aquí, cuando sabemos que lo que nos está pasando es una consecuencia, o no lo leemos por lo menos, hay que ir a Dios en humillación y decirle a Dios: pequé y no lo haré más. Ayúdame, ayúdame, necesito tu misericordia. Necesito que me perdones, solo que me perdones. Y después de ahí, porque hay gente que después que dan un buen patinón de apague y vámonos, transgredieron a lo largo la ley de Dios, están llorando delante de Dios y diciéndole: yo quiero ver tu gloria. Señores, después de ahí, usted lo que va a ver es una buena pela. Una buena pela. Trate de mantenerse firme un buen tiempo y luego decirle a Dios: muéstrame tu gloria. Porque le está diciendo a Dios: recompénsame, cuando lo que mereces es una pela. Aquí decimos una pela, un castigo, una corrección. Y Dios lo hace. Es como ir donde el jefe: jefe, arruiné toda la producción. Se dañó toda la producción del mes. ¿Usted me puede dar un aumento? Te van a votar. Te van a votar y cuando viene a ver te cobran toda la producción de ese mes. Entonces, tenemos que entender eso. Le puse este ejemplo para que entienda lo que le estoy diciendo. Toda prueba que incluye una desobediencia es corrección.
No es para promoverte, no es para mostrarte gloria, no es para darte el doble. Es que te están dando una pela porque patinaste. Esas personas que perdieron sus hogares porque fueron infieles, porque hicieron locuras. Es una consecuencia. Usted va a tener que ir a Dios pidiéndole a Dios misericordia y que restaure. No pidiéndole a Dios que después de ahí le recompense, porque no le puede recompensar por haber fallado. Entonces eso tenemos que tenerlo claro para que no nos traumemos y después digamos, es que mira, pasó por un proceso y Dios lo sacó a abundancia y yo pasé por el mismo proceso y conmigo como que nada pasó. Hay que ver por qué tú fuiste procesado. ¿Y por qué fue procesado aquel en el mismo proceso? Porque hay gente que está en situación económica difícil por su mal manejo. Y hay gente que está en situación económica difícil porque Dios lo está probando para darle más. Es la misma situación, pero casos diferentes. Hay personas que se le ha ido su compañero de casa, ellos haciendo lo correcto. Y Dios le ha permitido una prueba y Dios planea restaurar. Pero hay otro que se le fue por malo, porque maltrataba a su pareja, maltrataba a su compañero, porque el otro descubrió que le estaban poniendo los cachos y se desgaritó. Y este comienza a gritar y a decir, pero aquel se le fue y Dios restauró. ¿Y por qué mío no? Porque tu destrucción fue por una causa diferente. Y aunque Dios puede restaurar, y es muy probable que lo haga si tú le crees y le sigues clamando, no puedes compararte con aquel que no hizo nada para que eso se diera. ¿Entiendes lo que te explico? Entonces tenemos que entender que hay situaciones que vamos a tener que soportarla y ir a Dios y decirle, perdóname, yo sé que merezco lo que me está pasando y yo sé que vas a tener misericordia de mí y cuando me restaures lo voy a hacer mejor la próxima vez. Y es todo lo que tendrás. Ahora, hay otros que después de haberse humillado, haber llorado, estar en el mismo proceso que tal vez estás tú, va a ser recompensado, promovido, porque él estaba en un proceso que no se lo había ganado. Como Job. Job no se había ganado en cuanto a justicia ese proceso. Como él tenía un proceso que no se había ganado, merecía ser recompensado. Cristo no se ganó esa muerte, no se merecía esa muerte, no merecía ese castigo. Por lo tanto, fue recompensado con un nombre que es sobre todo nombre y fue exaltado sobre toda la creación con una gloria extraordinaria, porque él padeció siendo injusto que padeciera. Ahora, si él hubiese padecido habiéndose ganado todo eso, pues no lo recompensa nada, porque ¿cuál era la gloria? A los otros ladrones a ninguno lo condecoraron de gloria y murieron crucificados igual. Sí, pero uno era inocente. Entonces, eso es proceso. Cuando eres atribulado siendo inocente, eso es proceso. Consecuencia, cuando eres atribulado siendo culpable. Al que es atribulado siendo inocente, lo van a recompensar. Y al que es atribulado siendo culpable, lo van a corregir para que se enderece. Es todo lo que va a tener. Hasta que aprenda a caminar derecho, entonces lo van a procesar para ser promovido. Y espero que me haya entendido esto, porque esto le va a quitar muchos dolores de cabeza al estar mirando. Pero aquel estaba solo, igual que yo. A aquel le respondieron y a mí no. Sí, pero aquel tiene 8 años de pie que no ha fallado y tú hace rato que te patinaste 10 veces y estás jugando con el pecado y crees que tiene 8 años esperando, pero en verdad tú no tienes 8 años esperando. Tú tienes 8 años patinando. Entonces tenemos que tener eso claro. El proceso de Dios es para bien. La Biblia dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después que haya resistido, recibirá la corona que Dios tiene a los que le aman. Después que hayas aguantado, es una bienaventuranza ser probado cuando somos inocentes. Número 2, el castigo de Dios también es para bien. El proceso es para bien y el castigo o la corrección también es para bien. Hebreo 12, del 6 al 7 dice, porque el Señor al hijo que ama corrige y azota a todo el que recibe por hijo. Oiga esto, sea que esté siendo procesado para ser promovido, el proceso es para bien. Y sea que esté siendo azotado para ser corregido, el proceso es para bien. O el castigo es para bien. El azote es para bien. Es para enderezarte. La frustración llega cuando estamos siendo corregidos por nuestros actos y estamos esperando que después de esa corrección viene el gran regalo de Dios, la gloria extraordinaria. Y después de la corrección
no pasa nada, porque no entendíamos que simplemente nos estaban alineando, nos estaban corrigiendo y que después de una desobediencia, cuando se te corrige, no viene un premio, no viene un premio. Ahora, cuando injustamente, cuando tú estás cumpliendo con Dios como debes cumplir, cuando estás haciendo lo correcto y padeces, como cristiano dice la Biblia que no te avergüences, porque tu galardón es grande. Por eso dice, ninguno padezca como ladrón, ni por homicida, ni por entremeterse en lo ajeno. O sea que hay gente que padece por eso. Tengo un proceso, tengo una persecución en la iglesia. Y cuando usted averigua es porque se puso de lengua suelta, dijo algo que no debía decir y le cayeron arriba. Oye, tú estás pagando la consecuencia de los actos que has cometido. Entonces, tenemos que entender que la gente que será promovido es la gente que está siendo procesado y que no ha transgredido la ley de Dios en el ámbito en el que lo están procesando. Y los que están siendo corregidos y pagando las consecuencias son aquellos que han transgredido la ley de Dios y están cosechando lo que sembraron. Dios va a tenerte misericordia y te va a sacar de ahí, y debes frenar y decir, alguien dijo, estoy pasando dificultad porque hablé algo que no debía de hablar y la persona lo sabía. Entonces, ¿qué debe hacer ahí? Frenar y decir, no lo haré más, Señor. Sé que voy a tener que soportar esta pela hasta donde dure, pero de aquí en adelante me enderecé, y si llega una prueba, mi vida llegará para promoverme, porque me voy a percatar de no transgredir tu ley y de, en cuanto dependa de mí, no pecar con mi boca. El salmista David dijo, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Lo he resuelto, lo tengo controlado, dijo él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y quiero que entiendas esto. Si te están corrigiendo, es para tu bien, y si te están procesando, es para tu bien y para promoverte. Espero que me hayas entendido. Shalom, shalom.